El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días a todos. El día de ayer, los amigos de hace un tiempo me comunicaron que uno de los colaboradores que fuimos parte del equipo de la pastoral juvenil de hace como 12 años más o menos, ya hace mucho tiempo, había fallecido. De tal manera que aprovecho este momento para desearle a su familia, a las personas que la conocieron, a todas las personas más queridas de ella, pues la paz en el corazón y que ella esté disfrutando del abrazo de nuestro Padre del Cielo. Dale, Señor, el eterno descanso, que descanse en paz. La palabra que hoy el Señor nos regala tiene varias enseñanzas. Tratemos de visualizar algunas de ellas. En esta lectura de la carta a los Corintios que hemos comenzado desde estos días pasados a meditar, resulta que hoy Pablo, el querido San Pablo, se encuentra ante la simplicidad, ante lo que a lo mejor a ustedes, a mí y a todo mundo nos ha ocurrido alguna vez, que juzgamos, ya nos acostumbramos a lo que las demás personas nos dicen, que ya no escuchamos con el acento que deberíamos estar escuchando, con la profundidad con la que deberíamos estar escuchando. Hoy a Pablo se le juzga como que su mensaje ha sido, pues, no tan profundo, que Pablo tal vez en otros momentos y con otras audiencias ha captado la atención de sus escuchantes, y para bien de la iglesia y para gloria de Dios, las personas han encontrado algo en su corazón de lo que Él les ha transmitido. Ahora no. Ahora resulta que los corintios se sienten como decepcionados de la palabra de Pablo, como si él se fuera a predicar a sí mismo. Y tan es así que pues no les alcanza como para comprender que efectivamente él trae un mensaje que no siempre tiene que ser emotivo y no siempre tiene que dejarlos llorando o cosas de ese tipo. No, la palabra del Señor es constante y en la palabra de Dios encontramos a veces cosas que no nos van a zarandear como nosotros quisiéramos, pero que sí, eso no quiere decir que la palabra de Dios no sea rica.
Si San Pablo se encontró ante esto, pues imagínense nosotros. Imagínense un papá de familia que con el tiempo, poco a poco, por el servicio que él presta, por el servicio que ella presta, su voz se va desgastando ante sus hijos. Y que no tenga algunos errores en la vida, porque entonces eso es la cosa, es el acabose, ¿verdad? Los hijos nos vamos acostumbrando tanto a la voz de mamá, sobre todo la de mamá más que la de papá, que hay un momento en donde hasta pensamos, hasta creemos saber lo que nos va a decir. Eso se llama costumbre, y les recuerden que la costumbre todo, absolutamente todo, hasta lo más sagrado que hay, todo lo destruye. Que la novedad que el Señor nos da siempre en su palabra sea efectivamente eso. No, el vehículo, eso es lo de menos. Si lo predica Apolo, si lo predica Pablo, si lo predica Pedro, eso es lo de menos. La novedad es la que nos trae Jesucristo. En el Evangelio, hoy en este día, se nos ofrece un pasaje que podríamos dividir como en 3 o 4 puntos, donde Jesús predica y necesita de su espacio vital. No podemos, y esto es simbólico, eso no es literal, esto no es literal, es simbólico. El Señor, para poder prestar su servicio de predicación, se fijan cómo tiene que alejarse un poquito, tiene que subirse a la barca, dice la Escritura que había 2, y de esas 2 escoge la de Pedro, y se sienta porque todo eso es simbólico. El hecho de que Jesús se siente indica que está dando cátedra, que está hablando como quien tiene autoridad. Pero este detalle, que a lo mejor no es el más importante, pero hay que tomarlo en cuenta, él hace que tomemos la distancia necesaria. Cuando estamos así demasiado juntos, cuando no nos alcanzamos a apreciar con la debida distancia, como hoy está de moda con la sana distancia, a lo mejor no se puede hacer lo que Dios nos está pidiendo. El mismo Jesús necesitó tomar su sana distancia porque se requiere de orden, de que ordenemos nuestros pensamientos, de que abramos nuestro corazón, como la palabra en la antigüedad nos lo decía: escucha Israel. O sea, antes de dar el mensaje de Dios, primero tiene que haber una disposición, y la disposición incluso hasta es física también. Disposición física, anímica, espiritual, humana. Tiene que haber esa disposición. Y fíjense cómo hoy el Señor, sin que esto sea lo más importante, nos enseña ese primer punto. Enseguida entra en el lago, y ante esto que ya les había planteado a sus apóstoles, y ellos le responden que ya han hecho todo lo posible durante la noche, que qué necesidad hay otra vez de gastar tiempo inútilmente cuando los especialistas en pesca son ellos. Tú quizás puedas darnos un consejo de lo que tiene que ver con la carpintería, pero lo de la pesca es lo nuestro. Y sin embargo, San Pedro, que en ese entonces era Pedro, simplemente a secas, le dice: confiados en tu palabra, echaremos las redes. Y sucede el milagro que nosotros conocemos. Hermanos, en este segundo punto, cuando, como el día de ayer, en la palabra que ayer tratábamos de analizar, cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos ante su palabra, cuando estamos ante sus sacramentos, el resultado es este. Y no quiere decir que no vaya a haber problemas, pero fíjense cómo cuando la suegra de Pedro, el día de ayer observamos que está ante la oración de la comunidad, está ante el sacramento que es el mismo Jesús, y está ante la escucha de su palabra, ella recupera su fuerza y se pone a servirles. Hoy también los apóstoles, los primeros apóstoles, los primeros llamados, los primeros incorporados a este equipo que va a ser fundamental para el Señor, son testigos de lo que significa confiar en el Señor. Lo que sucede después es algo que no se nos debe de olvidar, y con eso casi vamos a terminar.
ante la pesca milagrosa, ante lo que está observando Pedro, porque es algo tan existencial para él, porque era la forma como él ganaba la vida, fíjense cómo se pone de rodillas y reconoce ante el Señor que es un pecador. Eso va a ser fundamental, hermanos, porque aunque a él le van a entregar las llaves del reino de los cielos, aunque él luego tendrá que hablar en nombre del Señor ante toda la comunidad, siempre va a tener que ser en esta tesitura. Siempre lo tendrá que hacer ante la humildad, reconociendo que somos pecadores. ¿Han observado cómo nuestros sacramentos y cómo la oración de oraciones que tenemos, que es la Eucaristía, siempre la comenzamos reconociéndonos pecadores? El día que no hagamos eso en nuestras acciones eclesiales, en nuestras acciones del seguimiento del Señor, fíjense que corremos un riesgo de triunfalismo, de hablar de nosotros mismos, que ahorita, por cierto, está muy de moda, ¿verdad? A estas horas precisamente. Hablar de uno mismo, echarse flores a uno mismo, uno pensarse que uno es la última coca en el desierto. Puede funcionar para otros ámbitos, para el político sobre todo, ¿verdad? Pero para nosotros, que somos seguidores del Señor, esto no funciona. Si no nos reconocemos primero que somos unos miserables, en el buen sentido, y no se trata de tener alta o baja la autoestima, ese es otro asunto, pero si humildemente no reconocemos ante el Señor que somos pecadores, como hoy Pedro en el Evangelio, las cosas pueden salir bastante mal. Que así sea.